la familia es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Buenas noches. Le gusta el cante grande de Mairena. Por eso hemos empezado hoy así. Antonio Lucas, del que solo diré que es un poeta laureado con los grandes premios de la poesía española. Y no diré más, porque a él esto del mamoneo, de las complacencias y los halagos, no le gusta ni un pelo. Antonio Lucas, ahí lo tienen, que se levanta por las mañanas y lo primero que piensa es, ¿qué está pasando ahí fuera? Y se lanza a la calle a ver qué está pasando ahí fuera. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando ahí fuera, Antonio? Uy, pues están pasando una cantidad de cosas tremendas, creo que incluso no sabemos asimilarlas todas juntas. Es una torrentera de especulaciones, de situaciones extrañas, de situaciones conocidas que pensábamos que no se repetirían. Lo que pasa allá afuera, ahora mismo, teniendo un año electoral que va a ser una gincana de visitas a las urnas, es algo apasionante. Es decir, es la incertidumbre o estar en el alero del vértigo sin saber muy bien cuál va a ser el resultado de la caída o del ascenso. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sucede no lo vamos a saber hasta que no acabe este 2015, que va a ser probablemente un año de un galope periodístico extraordinario y social. Ahora que hablas de vértigo y de galope, el vértigo populista. Luego hablamos del galope de la poesía. Es que es más interesante. El vértigo populista es uno de los síntomas del momento, es uno de los síntomas de esta avanzadilla hacia no se sabe dónde, en la que estamos insertos, a la que nos han traído y a la que nos hemos dejado traer. Es decir, aquí hay unas culpas compartidas, si debiéramos hablar de culpas. Pero el populismo, sobre todo en los años electorales, se convierte en una mincebrina muy mala. Es decir, es la aspirina del día, es decir, esa especie de falsa energía que da el político con esa sensación abrazadora en exceso hacia las cosas de la calle, hacia las cosas de la gente, que tan poco le importaron en los 3 años previos o los 4 años previos a las elecciones, y cómo ahora todo eso se convierte en un revulsivo, un estandarte, un eslogan de falsa sentimentalidad, de falsa comprensión y de falsa complicidad con lo que sucede a pie de acera, que es lo que a nosotros nos interesa y que es donde verdaderamente está el pulso de las cosas. El pulso de las cosas no está en los despachos, está a pie de acera, cuando uno pasea por Valladolid, por Madrid, por Cuenca, por Zaragoza, por Sevilla. En esas aceras, en esos adoquines,
en lo que vibra debajo, en esa tierra que anda debajo de cada una de nuestras huellas, ahí está la verdad de las cosas. Y a esa verdad solo se llega cuando se tiene el alma puesta en la calle, no en los despachos. Por eso somos nosotros, la gente de la calle, los periodistas, los escritores, los ciudadanos, los que conocemos realmente el peor síntoma del populismo, que es el que nos hace ver que solo somos herramientas para momentos muy concretos de algo a lo que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva. El vértigo mesiánico, Antonio. Un discurso necesario, tal vez, pero imposible. Te estoy hablando de Podemos. Sí, sí, lo entendí. Sí, eso es un fenómeno muy curioso. Ya el utilizar el concepto de fenómeno para un partido político requiere digamos un pequeño reposo a la hora de seguir avanzando en la reflexión, porque todo lo fenomenológico, aplicado a lo político, aplicado a lo que implica tantas cosas para tanta gente, tiene un peligro. En este caso, Podemos es el resultado natural, no sé si necesario, pero sí completamente lógico, de unas políticas abusivas donde los grandes partidos mayoritarios nos han resultado demasiado caros. Y es la alternativa, ya digo, no sé si es una alternativa válida o no, pero es una alternativa necesaria en el sentido de que propicia una nueva reinterpretación de lo que debería ser la implicación del político frente a la ciudadanía. Lo que sucede de ahí hacia adelante, ya es una incógnita, el mesianismo que sí que existe, hay una cosa muy litúrgica en la puesta en escena de Podemos, hay casi un auto sacramental en todo lo que es, bueno, pues la escenografía, la aparición del líder, la encumbración de ese líder, la adoración de ese líder. Todo eso sí que genera una cierta, por lo menos para mí, una cierta sospecha. Creo que las cosas en política y en la vida deben ser más naturales y a la vez más complejas. Y todo lo escenográfico siempre tiene un punto de cartón piedra que puede terminar defraudando. Y luego las utopías son muy peligrosas porque casi nunca se cumplen. La utopía es una especie de alfalfa para los burros de noria. La utopía no tiene más obligación que la de seguir generando utopía. Y nosotros, como ciudadanos, lo que debemos seguir exigiendo son realidades. Hablemos de la realidad que más te gusta a ti, del galopar de la poesía. Cada poema tiene su galope, ¿verdad? Cada poema tiene su galope, sí. Cada poema tiene su galope, tiene su vuelo, tiene su misterio, tiene su herida. Todo poema tiene también dentro una pequeña llaga. En esa poesía, pues como te digo, hay un galope, que tú muy bien has señalado, y hay un daño. Un verso que te voy a decir yo. Imagina que el tiempo solo es lo que amas. ¿De quién es ese verso? Uy, qué pudor, qué pudor. Bueno, ese verso es tuyo ahora mismo. Ese verso es de quien lo dice, ese verso es de quien lo lee. Ese verso es del libro de los desengaños, sí. Es del último poema de los desengaños. Imagina que la vida es lo que no es ahora. Ese es otro verso. Ese es otro verso, sí. Imagina que la vida es lo que no es ahora. Así es. ¿Cuál es esa vida que tú querrías? Bueno, nos podemos poner muy estupendos y considerar pero si eso te pones estupendo, a ti no te va. Por eso, y considerar que sería una vida más justa y más igualitaria, que también... No, la vida que a mí me interesa probablemente es en algunos momentos la que tengo. Es decir, tengo la fortuna de trabajar en lo que quiero, tengo la fortuna de tener libros cerca, tengo la fortuna de tener buenos amigos cerca, de aprender de buenos amigos, de admirar a gente que no sabe que la admiro. Yo soy muy poco admirativo para los iconos así, digamos, masivos o populares, pero sí admiro a mucha gente que me voy encontrando por la vida, que probablemente ellos ni ellas sabrán que los admiro. Todo eso a mí me va bien, me alivia y me ayuda, porque también uno necesita ciertos alivios de luto, a veces en la vida. Decía Vicente Aleixandre, Antonio, que de la poesía no se puede ni merendar. Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso decía cuando ganó el Nobel. Decía, pero usted vive de la poesía, y es lo que tú has dicho, ni merendar. Pero es curioso, Jesús, la poesía tiene prestigio, tiene mucho prestigio. Más prestigio que público. No se puede merendar de ella, es verdad, no tiene un gran público, pero tiene una lealtad de fieles y una cofradía de cómplices
que yo creo que es la que nos mantiene, un poco así en la catacumba, pero nos mantiene todavía muy vivos y sobre todo un cierto prestigio social. Es decir, la gente se emociona cuando de repente oye un poema, sobre todo cuando los cantantes leen algún poema pues, de un Miguel Hernández, de Alberti, de San Juan de la Cruz, de cualquier momento, de cualquier época, y lo leen, o lo cantan, mejor dicho, inmediatamente hay una especie como de sobrecogimiento en el personal, en los oyentes o en los espectadores. Y eso quiere decir que en algún momento siempre la poesía forma parte de la vida de alguien, aunque luego no se acerque más. Pero si te emociona en ese momento ese cantante o ese cantautor con ese poema, es porque probablemente si te acercases a la poesía encontrarías claves de tu propia vida. La poesía es una gran toma de tierra con las cosas y con la vida. Lo mejor que tiene la poesía y la mejor poesía es una toma de tierra. Te enclavija muy bien el presente. Hablemos de desengaños. De esta gente que habla con palabras de plástico, de los que amenazan, de los que mienten, de los que meten miedo, de los que engañan. Es cierto que estamos demasiado sometidos a los rigores malos de todos aquellos que, como tú dices, utilizan palabras vacías y palabras reversibles, que son las peores. Esas palabras que te dicen una cosa pero están diciendo en realidad la otra, ¿no? Como esos jerseys que se dan la vuelta. Y eso tiene un peaje, el peaje que estamos pagando ahora, que es una sociedad que está muy decepcionada, muy defraudada, porque se ha sentido vapuleada por lo peor, por lo que se puede sentir un hombre en sociedad vapuleado, que es por la estafa, es por la humillación que implica cualquier estafa. Y somos un país que de algún modo ha vivido una enorme estafa consecutiva, a veces aceptada por todos nosotros. Y en ese sentido es una sociedad fea. Yo dije una cosa una vez, y espero que no se me malentienda, que yo amo este país, pero no consigo que me guste. Y eso es por lo que tú has señalado, es decir, por esa inercia y por esa aceptación de que todo lo que tenemos alrededor, bueno, hemos asumido que muchas veces es plástico. Hemos aceptado que todo forma parte también de esa condición soluble en la que, bueno, si mañana esto y pasado lo otro. Entonces, a eso me refiero cuando digo que amo este país, pero que no consigo muchas veces que me guste. ¿Y qué crees tú que va a pasar? Tú que eres anticipativo. Bueno, no, que va, ojalá fuera anticipativo, por lo menos para mis cosas. No sé qué va a pasar. Y lo que sospecho es que podríamos llegar a lo de Lampedusa, que todo va a cambiar, pero todo seguirá igual. Entonces esa es una inercia un poco decepcionante, y lo digo con todas las cautelas de equivocarme. Pero sí, yo creo que tampoco sucederá nada extraordinario. Es que no tiene que suceder nada extraordinario. No hay aval para que suceda nada extraordinario. No tenemos mercancía para que suceda nada extraordinario. O sea, todo lo que tenemos es una gran pirotecnia. Es decir, tenemos un gran castillo de fuegos de artificio, pero si uno hurga dentro, yo todavía no le encuentro lo extraordinario. Si estamos hablando por lo menos de la política, no le encuentro lo extraordinario. Que la vida iba en serio, uno empieza a comprenderlo más tarde. ¿Qué poema tan hermoso ese? Jaime Gil de Viedma. Ese es feroz, son 8 o 10 versos. Y es un poema, como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Hay que tener una gran autoridad para escribir eso. Hay que tener una gran vida. Hay que haberse rozado mucho con la vida. Hay que haberse bastardeado mucho con la vida. Hay que haberse sentido muy herido. Hay que haberse sentido muy feliz, muy pleno. Hay que haber vivido como un caníbal para llegar a esa concreción que se dice en 8 versos. Y es sentencia del tiempo. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Antonio, si lo escuchamos? Fantástico. En la voz de Jaime Gil de Viedma. Vamos a escucharlo. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir,
es el único argumento de la obra. ¡Qué maravilla! Ser joven para haberlo sido y poder ahora dulcemente recordarlo, decía don Antonio Machado. Pero tú que eres un hombre joven, Antonio, ¿cómo le tomas tú el pulso a la vida en España? Porque tenemos por un lado todos esos desengaños que decíamos antes, toda esa incertidumbre. Sin embargo, yo creo que no es verdad que todo sea desaliento. No, no lo es en absoluto. Bueno, muchas gracias por lo de joven, pero hay que llevar cuidado que prolongamos la juventud a veces hasta unos extremos que ya casi vamos al geriátrico y seguimos siendo jóvenes. No todo es desaliento, sin duda que no. Este es un país con un potencial extraordinario. Es un país con una gente joven, gente adulta y gente mayor que han sabido construir país. En 30 años España cambió como no ha cambiado ningún país del entorno europeo por las condiciones de las que veníamos y a las que hemos llegado. El problema no está en la gente, el problema no está en lo que la gente ha sabido hacer y sabe hacer y tiene conciencia de que debe seguir haciendo. El problema está en lo que, bueno, pues, en lo que otros han intentado hacer con el impulso y la fuerza y los arrestos de la gente, de los españoles. Nada tiene que ver un español del norte con uno del sur, pero sí hay un equilibrio entre el norte y el sur. Sí existe una complicidad, sí existe una posibilidad de acuerdo y de diálogo entre dos formas tan distintas de ver el mundo. Entonces, a mí me gusta, ya te digo, este país. Me gusta la gente que lo hace, la gente que lo construye, la gente que lo pisa día a día. Y creo que ese es el mejor patrimonio que tenemos. El mejor patrimonio de un Estado no son sus bancos, no son sus políticos, no son sus representantes institucionales, su gente. Es la gente que día a día contornea y dibuja los perfiles de un país. Y los dibuja bien. Y sabe los valores que tiene. Y sabe que hay que potenciar esos valores. Eso es lo que merece la pena de aquí. Por eso me enfado mucho cuando veo que esa gente, o nosotros que somos parte de esa gente, de esa ciudadanía, pues se nos pone difícil. Cuando a veces ves índices de paro, de pobreza, de umbrales de miseria y que resultarían incalculables hace 6 años y que hoy los tenemos delante, y a veces hasta se nos culpa a nosotros de eso. Es decir, nosotros somos los culpables de eso. Hasta se nos castiga incluso por ser un país más deficitario, cuando el problema del déficit probablemente no está en quien se ha levantado a las 6 de la mañana, ha ido a su trabajo, que puede ser una oficina, que puede ser el campo, y ha estado currándose el día. Es decir, cuando todo eso en un momento dado ves que forma parte de una pequeña traición o de una gran estafa, y que la gente que lo ha propiciado no se ha enterado de que este país sí que tiene los mejores mimbres, ahí es cuando me enfado, ahí es cuando, como ciudadano me convulsiono, fibrilo. Estamos asumiendo una cultura muy degradada como modelo de cultura. Bueno, estoy plenamente de acuerdo con eso. Muy degradada como modelo de cultura porque hemos dejado de ser exigentes. El problema de la cultura está en la cultura misma, es decir, cuando todo se ha relativizado, cuando la cultura empieza a hacer un vuelo rasante, cuando se pierden los referentes que son importantes, cuando la cultura no sirve o no quiere servir como una herramienta de protesta, que es lo que es, cuando la cultura se convierte en una herramienta de manipulación social o de control social y acepta que eso suceda desde dentro, es decir, cuando se acomoda. No hay cosa peor en esta vida que el confort. El confort es malo para viajar, porque entonces no saldrás de casa. El confort es malo para cambiar, porque entonces no darás ese gran salto que necesitas. El confort es malo para amar, porque entonces terminarás en la rutina. El confort es malo para pensar, porque entonces preferirás no darle demasiadas vueltas a la cabeza. Y la cultura no acepta confort, y ahora mismo estamos en un momento de confort. Es decir, el espectáculo le ha vencido o le ha comido mucho terreno a la cultura. Y solo la cultura da libertad, que decía don Miguel de Unamuno, ¿te acuerdas? Claro. Solo la cultura da libertad. Los fabricantes de verdades. Y cómo estamos fabricando verdades, que es una cosa que a ti me da la impresión que te preocupa mucho, porque has hablado sobre ello en bastantes de tus columnas. Los fabricantes de verdades. Hoy día fabricamos verdades con una alegría
que en realidad no son verdades, son mentiras. Sí, sí, claro, eso es lo perverso, porque cuando uno fabrica una mentira se le pilla mucho antes que cuando fabrica una verdad. La verdad es mucho más soluble que la mentira muchas veces. Pero bueno, en cualquier caso, los fabricantes de verdades somos muchas veces nosotros, los periodistas. Es decir, estamos fabricando permanentemente verdades y estamos fabricando escenarios para la verdad, que es igual de letal que fabricar una verdad, fabricar un escenario para la verdad. Y luego la verdad no tiene... Es decir, ¿qué es realmente la verdad? Es decir, ¿cuáles son las verdades de lo que sucede? Es decir, la verdad de lo que sucede realmente no le interesa al ciudadano más que en lo que le afecta. Y nosotros muchas veces hemos perdido el compás de lo que los ciudadanos... Fabricar verdades es muy fácil, igual que fabricar mentiras. Lo difícil es fabricar cosas auténticas, lo difícil es fabricar espacios de convivencia, lo difícil es fabricar espacios donde haya justicia, es decir, donde un ciudadano se sienta amparado. Es decir, eso es. Y luego entran las redes sociales. Claro, nosotros antes hablábamos de lo extraordinario que para el periodismo son las redes sociales, pero también lo difícil que es saber digerirlas y metabolizarlas bien. Es decir, un tío ahora mismo con un móvil, un señor, una señora con un móvil, es un medio de comunicación con patas. Ese señor puede editorializar, puede mandar fotos, puede lanzar soflamas, puede lanzar ideas, unas buenas, otras malas, da igual. Es decir, se convierte en un periódico ambulante, en una televisión ambulante, en una radio ambulante. Es decir, la capacidad de altavocía que tiene con un móvil en el bolsillo es tremendo. Entonces, claro, eso muchas veces dota de un sentido de verdad a quien no lo tiene. Es decir, lo que usted tiene es un problema, lo que usted tiene es un inconveniente que quiere que se sepa y es legítimo, pero usted no tiene una verdad en la mano. Lo que tiene es un móvil, no lo olvide. Y claro, esa es una forma de fabricar verdades. Se ha confundido la sobreinformación con el conocimiento. Cuanta más información tengas, cuanto más te llega a tu móvil, alertas de Google, alertas de WhatsApp, de Twitter, alertas de Facebook, eso no es que sepas más. No sabes más por eso. Tienes más información, pero no tienes más conocimiento. La información y el conocimiento, o sea, digamos que la información sería el primer peldaño del conocimiento. La información sencillamente es, pues sí, es un pequeño alpiste, un cañamón, que manejamos todos. El conocimiento ya requiere que haya habido una reflexión sobre la información que llega, que tengas una idea concreta sobre eso que estás leyendo, que seas capaz de relacionarlo con tantas cosas, es decir, tener una cierta capacidad comparatista, es decir, saber que esto corresponde a lo mejor a algo que sucedió hace 8 o 10 años y que cuando le encuentras la conexión, el vaso comunicante, dices, ah, vale, ya sé, esta es la misma trampa que nos quisieron plantear hace 10 años. Bueno, pues todo eso, la información no te lo da, todo eso te lo da la cultura. Antonio, vamos a ir terminando, pero volvamos a la poesía una vez más, volvamos a la poesía. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse, decía Celaya, ¿te acuerdas de aquel verso de Celaya? A mí me parece que en tu poesía tú tomas partido contra el adocenamiento. No sé, yo presiento, veo como palpitar allí que hay una intención deliberada de sacudir, de agitar, me parece. Sí, no, y te agradezco esa lectura. Es una lectura acertada y exigente en la intención, lo que no sé si luego lo consigo. En cualquier caso, esa agitación tiene más que ver conmigo, es decir, con agitarme yo. Si luego hay un lector que también siente ese revulsivo y otro lector que lo siente también y otro lector, y de repente sumamos un grupo de 10 o 15 personas que a través de ese poema sentimos que hay que agitar las cosas, perfecto, pero soy yo. Mira, el primer desengañado de mis desengaños soy yo. El último desengaño de mis desengaños soy yo. Es decir, cuando yo hablo en estos poemas, que tienen, los desengaños tienen como 2 vías de acción, uno que es una vía más sentimental y más emocional, y otro que es una vía más cívica. En los poemas más cívicos, yo no intento dar lecciones de nada a nadie. Lo que intento es ponerme a mí en el lugar que me corresponde dentro de ese poema, que es el de decir, no te duermas, no bajes la guardia, continúa caminando, respira, no permitas, no seas desleal. Es decir, soy yo el que al fin y al cabo se habla, soy yo el desengaño de mis desengaños. Pero bueno, eso en un poema se convierte en una voz, digamos, abierta, donde cabemos todos. Pero no, me gusta mucho lo que dices, me da mucho pudor por otro lado, y por eso me gusta aclarar
que la misión de esos poemas, digamos, donde tienen esa vocación agitadora, son agitadoras hacia mí. Es decir, soy yo el que quiere agitar. Yo no me atrevo ni me permito dar lecciones en público a nadie, a ningún público ni a ningún lector. Sencillamente, si a través de las descargas que yo, como una picana que me voy poniendo en las extremidades, a través de las descargas que yo me doy, que soy muy severo conmigo mismo, encuentro cómplices de esa necesidad de resistencia y de esa necesidad de agitación cívica, pues caminemos juntos. Al fin y al cabo, la poesía no es ni más ni menos que un voy contigo. O sea, no hay más, es una brújula, es una navaja suiza y es un voy contigo. Es un voy contigo, la poesía, dice Antonio Lucas. Un voy contigo, como yo que voy con ustedes. Efectivamente. Como ves, este programa es poesía también. Bueno, tú en este caso siempre le das ese pulso y ese latido tan extraordinario, esa cadencia de la conversación que se ha perdido muchas veces en los medios de comunicación, bien escritos o bien audiovisuales. Es curioso que hemos perdido, tenemos miedo a hablar. Es decir, si te das cuenta, ahora todo es como muy convulsivo, todo es muy facetado, las entrevistas, eso que dicen en las redacciones, la entrevista muy picadita. Es decir, no, la entrevista no tiene que ser picadita, tiene que ser larga. Es decir, porque se quiere oír hablar a la persona a la que uno va a entrevistar. En mi caso, cuando voy a entrevistar a alguien, quiero oír hablar. Entonces, claro, que tú le des ese pulso, esa cadencia, casi es una insumisión, casi eres un insurrecto en la tele. Ya nadie quiere hablar. Somos unos insurrectos, en Palabras a Medianoche. ¿Qué les parece? Estarán contentos con esta sorpresa que les tenía preparada. Antonio, muchísimas gracias. Un placer de verdad y ojalá que nos sigamos encontrando porque ha sido una de las charlas hermosas que uno ha tenido en los últimos tiempos. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Muchas gracias. Y a ustedes, por estar ahí y ser fieles. Semper fidelis. Que hoy día eso de la fidelidad anda un poco averiado. Muchas gracias. Hasta pronto.